Es decir, la teoría no colapsa en este modelo de ciencia clásica, sino que la teoría está acabada, es absoluta. En todo caso, después se pueden ir viendo más detalles allí. ¿Tienen alguna duda en eso o lo que quieran? Y las leyes son deterministas. ¿Ah? Funcionan por causa y efecto. ¿Ah? Estímulo y respuesta. Vamos a tales estímulos, tales respuestas. ¿Ah? Pero esto es fundamental. Las leyes son deterministas en este modelo de ciencia. Entonces, retomo ahí que la veo a Lara. Si son deterministas, voy a determinar qué es verdad por este modelo de ciencia y qué no es verdad por este modelo de ciencia. Se sigue la idea. Que además es verdad en términos absolutos, porque esa verdad no va a colapsar, siempre va a funcionar, ¿tá? Siempre va a operar, ¿tá? A lo largo del tiempo y está. Vamos a la ciencia moderna. En la ciencia Profe, una moderna, pregunta. Usted sí, dijo que esa clásica antes era la moderna. claro, esto es así. La ciencia clásica, antes denominada ciencia moderna, nace en el siglo XVII con Galileo y va hasta fines del siglo Einstein. XIX, principios del XX, hasta que Einstein formula la teoría de la relatividad. En 1900, y en el año 1900, no es que sobre el 1900, no, en el año 1900 Max Planck establece el quantum, es lo que da origen luego a la física cuántica. ¿Ah? Es Max Planck, digamos, en 1900, más Einstein, más Maxwell, más Faraday, son los que van a producir, digamos, toda esa revolución, fundamentalmente, y ahí efectivamente hay una revolución científica, efectivamente hay una revolución. La primera la hace Galileo, la primera la hace Galileo. ¿Y qué es lo que hace Galileo? ¿Qué es lo que hace Galileo? Establece que la ciencia va a prevalecer la teoría sobre el experimento y sobre la experiencia. En ciencia no tiene validez en la experiencia de cada uno. Eso no corre. En ciencia, en ciencia, en ciencia. ¿Ah? Entonces, ahí, eso era ciencia moderna. Luego, con la llegada de Einstein, la teoría de la relatividad especial, luego la teoría de la relatividad general y todo su desarrollo que empezó a aparecer a posteriori, eso es considerado como ciencia moderna y esto se volvió clásico. Entendí. No, estaba pensando en eso. Si se van a ir corriendo las etapas, en un momento vas a decir, no, en la modernidad, ¿en cuál modernidad? ¿En esta, en la anterior? Claro, no Ahora confundir como... la cuestión de la modernidad con ciencia clásica y ciencia moderna. No confundir Bien. la cuestión de la modernidad, de los estados modernos y de las instituciones modernas con ciencia clásica y ciencia moderna. ¿Tá? De hecho, hoy hacíamos mención, bueno, hoy esa idea de estas instituciones modernas de a poco como que van cayendo, ciertas lógicas, cierto discurso de hombre ideal al cual había que llegar, cierto discurso, creo que vos habías mencionado, cierto discurso de cierta lógica comunista, cierta lógica socialista, digamos, cayeron. Entonces aparecen otras cosas. De ahí aparece esta lógica más de no hay un modelo ideal a lograr, a alcanzar, a conseguir, sino que cada uno arma su propia idea. Esto es más de la lógica más postmoderna y aplica en todo el planeta, digamos esto. ¿No? Esto Perfecto. está funcionando. Luego habrá que analizar eso, qué ventajas y desventajas, consecuencias tiene, digamos. Pero en fin, parecen estas cosas. ¿No? Eh, bueno, de hecho, una de las cosas, pensé que se había cortado, era la grabación. De hecho, una de las cosas que aparece es la relatividad. Habíamos dicho esta idea de absoluto. Acá aparece cierta idea de relatividad. ¿Qué le está diciendo a Einstein ahí? Es fundamental esto, es fantástico. Dice, no hay para analizar
el universo un punto o un lugar que tenga privilegio sobre otro, que tenga mayor jerarquía que sobre otro. Es fantástico eso. ¿Por qué? Porque dice, eso depende del lugar en donde cada uno esté ocupado. Ese punto de vista es relativo. Por eso aparece la cuarta dimensión. Ahora, ¿qué Mira aparece esta en la canción. educación física? Un segundito, ya voy. ¿Qué aparece en la educación física? El punto jerárquico es el del cuerpo natural. Es el que manda. Perdón, no sé qué decían. No, pavadera. Acá está una canción que dice todo es Ah, relativo, no es absoluto. ah, Eso de la teoría que no colapsa lo había entendido errado. Tipo, no colapsa porque no hay contradicciones que la hagan colapsar. Yo entendía que no colapsa como que era algo cerrado. bueno, está bien, no colapsa porque es algo cerrado, pero que ya está acabada, está finalizada, en ese sentido. No es que no haya, no es que no haya contradicciones, porque de hecho hay algunas contradicciones que no se tocan, cuando se empiezan a tocar ahí colapsan, pero fundamentalmente es que no colapsan. Por ejemplo, vamos a un modelo cosmológico en ciencia. El modelo cosmológico tiene que ver con el origen del universo, o con el universo. Una teoría que no colapsa, que es la que sostiene Newton, es que el universo siempre existió. Ahora, en las teorías modernas, el modelo cosmológico no dice que el universo siempre existió. Existió hace 13.500 millones de años, es decir, hubo un Big Bang. Bien, ¿y qué Sí, hubo antes del Big Bang? no sabemos todavía. No sabemos. La teoría colapsó. No tengo modo de explicar qué hay antes del Big Bang. O sea, la teoría colapsó. Se dan cuenta que no es completa. Acá sí es completa y absoluta. Insisto, estoy diciendo mal. Estoy diciendo mal. No es que no es completa. La teoría es absoluta acá. ¿Tá? Porque acá es completa con todo lo que tiene y con todo lo que le falta. Hoy está así. ¿Qué sabemos hoy de las prácticas corporales? Ta, 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 ta. ¿Y qué nos falta saber? Esto. Entonces, la teoría hoy está completa en este sentido, con esto que tenemos y con todo lo que nos falta. Reconoce que le falta, el otro no. El otro decía es esto. Claro, el otro no va a colapsar nunca la teoría porque el universo siempre existió. ¿Se comprende la idea? ¿Se comprende la idea? Es más un dogma, ¿no? Como la iglesia, es Dios y creo y Está en ese bueno, sentido. en algún punto. Ojo, el Big Bang tampoco te va... Después si uno empieza a afinar, no necesita de la hipótesis Dios para explicar la creación del universo, pero por lo menos te lo limita. Dice, bueno, Dios Claro. empieza a existir cuando empezó a existir el universo, hace 13.500 millones de años. Sí, sí. ¿Comprende? Que siempre existió. Luego Dios creó el Big Bang, ¿no? Más o menos por ahí. Claro. Después cuando uno empieza a analizar, se da cuenta de que no necesita de la hipótesis Dios recurrir a Dios para que suceda el Big Bang. ¿Ah? Eso es en Sí. cosmología. En cosmología, en ese sentido. Bien. Pero bueno, las teorías funcionan en ese modo. Por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Que también nosotros tenemos un principio de incertidumbre, tenemos que analizarlo. Pero entonces, seguimos, ciencia moderna. Si acá la verdad está en el objeto, la verdad forma parte de un conjunto de ideas. No es que la verdad aparece así, porque sí, está en relación con un conjunto de ideas. Consecuentemente, si esas ideas cambian, también va a cambiar la verdad. Se sigue esto que traíamos hoy, esto que vos traías hoy, Lara, digamos. Si esas ideas cambian, si nosotros tenemos otras ideas, entonces esa verdad tiene que cambiar. No puedo sostener esa verdad en este punto. ¿Por qué? Porque la verdad va a depender de ese conjunto de ideas. Si yo cambio ese conjunto de ideas, entonces va a aparecer otra verdad. Si cambio nuevamente ese conjunto de ideas, va a aparecer otra verdad. De hecho, funciona de modo sincrónico eso. Funciona de modo sincrónico. Aquí, fíjense, dijimos conjunto de ideas. Si los conceptos acá decimos que son independientes, son autónomos, los conceptos aquí
obviamente no son independientes y autónomos, ya se los dije, espacio-tiempo, campo electromagnético. ¿Tá? La luz puede ser una onda o un corpúsculo, onda o partícula. Digamos, son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, los conceptos forman parte de una estructura covariante. Lo vamos a ir viendo. Si uno de ellos me cambia, entonces va a afectar al resto de los otros conceptos. Va a cambiar el resto de los otros conceptos. ¿Ah? Si decimos que el cuerpo es natural, entonces es coherente que yo sostenga que el movimiento es natural. Ahora, si empiezo a decir que el movimiento no es natural, que está en relación con la cultura, ¿por qué voy a decir entonces que el cuerpo es natural? No es coherente. Tiene que estar covariante. O sea, ese concepto de movimiento me va a cambiar la idea del cuerpo. ¿Se comprende esto? Eso forma parte de una estructura de ideas, de un conjunto de ideas. De hecho, el concepto de conjunto es un concepto hereje, digamos, para la religión. Porque el concepto de conjuntos, justamente lo que empieza a romper en la matemática empieza a romper con la idea de sustancia, con el concepto de conjunto. Es una historia de la matemática. ¿Qué es un conjunto? ¿Cómo definen un conjunto? No lo pueden definir hasta tanto no sepan los componentes de ese conjunto. ¿Se comprende? O sea, no tienen algo sustancial y natural que ustedes puedan tocar. Yo pongo de un lado, por decir una cosa, una pelota de fútbol, una pelota de rugby, una pelota de tenis. Pongo del otro lado una pelota de golf, una pelota de handball y una pelota de, no sé, de básquet o de vóley, no sé qué digo. No repito. Acá hay fútbol, rugby, tenis y acá tengo handball, básquet, vóley. ¿Cuál es el elemento común? Pelota. ¿Se comprende? O sea, ¿cómo armo un conjunto? No lo puedo saber hasta tanto no defino cuáles son los elementos de uno y de otro. Son covariantes. ¿Se sigue en este sentido? Los objetos o los hechos que están acá, ¿ah?, no brindan información por sí mismos. ¿Ah? Los hechos, objetos, los define el observador. Es más, hasta los modifica. Dice la física moderna, a diferencia de la física clásica, ¿no? Y sobre todo en una lógica de, decimos, bueno, no hay que intervenir en el objeto, hay que ser neutral, ¿no? Podemos modificar, les dice la física moderna. Es ineliminable, reitero, ineliminable la mirada del observador del objeto. ¿Y sí? Es así. Que ustedes sacan eliminan el telescopio o el microscopio para observar el objeto. Le está diciendo, es ineliminable el observador de aquello que está observando. Y lo define. Entonces aquí, objeto y sujeto están consustanciados en ese sentido. ¿Ah? Que distintas personas ven el mismo objeto de diferentes ángulos, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que lo que va a operar allí es una teoría común sobre ese objeto que empiezan a debatir. ¿Sí? Pero hay una teoría que ponen en juego. ¿Ah? ¿Sí? Pero fíjense la diferencia, ¿ven? El observador define. Voy a definir, ¿cómo lo quiero estudiar esto? ¿Eléctricamente o magnéticamente? ¿Cómo lo quiero estudiar? ¿Corpuscularmente o ondulatoriamente? ¿Cómo quiero estudiar?
las prácticas corporales? ¿En movimiento o individualmente? Es el observador el que define aquí. Eso es lo que dice Chalmers, que también lo vimos en teoría. Lo que dice, no sé. No entendí. Chalmers, no sé si se... Chalmers, sí, sí, sí. Hace historia de la ciencia, sí. Sí, en ese sentido, sí. Lo puedo relacionar Él eso también con- decía que sin conocimiento, como que también el que estaba, el observador ya tenía un conocimiento que... Siempre. Siempre cuando vamos a observar hay una teoría que opera detrás, la sepamos o no la sepamos. ¿Por qué? Porque lo que se estableció a partir de Galileo, esto antes conocido como ciencia moderna, es que la teoría prevalece sobre el experimento. El experimento muestra, digamos, esa teoría. Y puede haber experimentos mentales, experimentos prácticos, como ustedes quieran. De hecho, Einstein hizo experimentos mentales. Schrödinger hizo experimentos mentales. ¿Ah? Maldacena, el físico número 1 teórico del mundo, un argentino, se llama la conjetura de Maldacena. ¿Se comprende? Pero no solo en los experimentos, en las teorías también hay teorías presentes. Claro, por eso, insisto, el experimento no tiene que ser porque del orden de lo fáctico, digamos, de lo práctico. Hay muchísimos experimentos en ese sentido, ¿no? Aquí. Creo que iban a decir otra cosa, no sé. No, preguntaba si esa covariante se da, escuché por ahí con las prácticas o con el cuerpo, es cuando dicen lo que hace al cuerpo y lo que el cuerpo hace. Depende del Sí, foco. puede ser, sí, sí. A ver, explicarlo un poquito más. ¿Cómo sería eso? No, No, y lo escuché por ahí hablando de las técnicas también y si es un fin, si es un medio. Y la verdad, a veces es un medio porque enseña habilidades para mejorar a correr y a hacer goles, pero también es un fin, por ejemplo, en la destreza, claro. Bueno, sí, la técnica de destreza. claro, hay que verlo eso, sí. Sí, puedes pensarse así eh, o no, digamos. Tendríamos que indagar un poco si pensamos a las prácticas corporales como un medio o si lo pensamos como un fin, qué sé yo. Si una práctica corporal también puede ser un medio para otra práctica. Por ejemplo, la educación física sostiene que el juego es un medio para llegar al deporte. ¿No? Vieron que en la lógica de la iniciación deportiva, ¿no? Hay toda una lógica de primero los juegos de iniciación al deporte para luego llegar, ¿no? Y van hasta que llegan hasta el deporte X. Pero ahí el juego, como práctica corporal, es un medio para. Y ahí tendremos ciertas cuestiones para ir analizando. También algo puede suceder con la gimnasia. También, ¿no? En eso. Okay. Pero en fin, sí, aparece esto, ¿no? Entonces ahí van a variar las cosas. Aquí la teoría, bueno, ya lo expliqué, la teoría colapsa. Lo expliqué con el ejemplo del Big Bang. La teoría colapsa y la teoría no colapsa. ¿Ah? Es decir, siempre falta saber. Que signifique que la teoría colapsa implica esto, que siempre falta saber. ¿Ah? Otra característica es que en la ciencia moderna opera el principio de incertidumbre. Acá vamos a tener siempre certezas. Acá vamos a tener un principio de incertidumbre. Acá hay que leer a Heisenberg. ¿Qué implica? Solo se puede precisar un componente y sobre el resto tenemos incertidumbre. Más o menos es esto. Yo solo puedo saber en nuestra teoría, acabamos de hacer una distinción, de a poco la vamos a ir haciendo entre educación física y educación corporal, en la teoría que estamos pensando. Yo solo puedo saber, digamos, un punto de partida, pero no puedo saber todo lo que va a suceder luego.
Esto es un principio de incertidumbre. Solo puedo saber uno de los componentes, no los dos componentes. El principio de incertidumbre le dice que o sé el movimiento de una partícula o su posición, pero no los dos. O tengo certeza sobre la posición, o tengo incertidumbre sobre dónde estaba esa partícula antes de que yo la fije en tiempo y espacio, o puedo saber el movimiento, pero tengo incertidumbre sobre cuál era la posición que tiene o que tenía cuando empecé a ver ese movimiento. No puedo saber las dos cosas, solo sé una. Y la otra gran característica de la ciencia... No entendí yo bien, profe. Ahora, ahí va. Digo, es esto. Este es el principio de incertidumbre de Heisenberg, o de indeterminación, que tiene que ver con la luz. La luz artificial o la luz solar, digamos, la luz. Además hay distintas frecuencias, pero la luz, hay una frecuencia de luz visible, que es la que vemos, pero la luz, en microondas también es luz. Los rayos X son luz. Las ondas de radio son luz. Pero la luz funciona en dos sentidos, y acá hay toda una historia para hacerlo, voy a resumir. Funciona en dos sentidos. Puede ser ondulatoria o corpuscular. Como que da un corpúsculo. Las dos cosas. ¿Qué es lo que dice Heisenberg? Yo puedo conocer el movimiento de la luz, pero si conozco el movimiento de la luz, no puedo saber cuál es el átomo, no puedo saber dónde está ese átomo, no puedo saber la posición exacta de ese corpúsculo. ¿Por qué? Porque lo que logro ver es el movimiento. Y se me pierde la posición. Si conozco la posición, no sé dónde se estaba moviendo o por dónde se estaba moviendo ese átomo o ese corpúsculo previamente a que yo lo fije en espacio-tiempo. Ahora bien, esto es el principio de incertidumbre. Con esto funciona, es ineliminable el principio de incertidumbre en la ciencia moderna. Hasta ahí es el límite. Hasta ahí pueden llegar. Por eso la teoría colapsa. Puedo saber las dos cosas, sé una de las dos. Ahora no se pueden saber las dos cosas. Es ineliminable eso en ciencia moderna. Ahora bien, pensemos en la enseñanza. Pensemos en la enseñanza. La educación física, en su posición clásica, porque acá va a estar la educación física, en la ciencia clásica, denle toda la vuelta que le den, pero vamos a encontrar que la educación física está en la ciencia clásica, les va a decir, si tiene tal edad, tiene que hacer tal cosa. O sea, sabe el movimiento, es decir, por dónde se va moviendo en esa línea evolutiva, y lo fija en un punto. Sabe las dos cosas. Eso es el cuerpo extenso. Ocupa un lugar en el espacio y lo fija en un punto. Sabe que este es el movimiento, a tal edad, tal cosa. Y entonces te dice, bueno, tal edad, tal cosa, hacemos esto. Tal edad, tal otra cosa, hacemos X cosa. Tal edad, tal cosa, hacemos X cosa. Ahora, ¿eso es así? ¿Eso es verdad? Vamos a poner, ¿funciona de esa manera? ¿A tal edad, tal cosa? Entonces, ¿qué aparece? Por ahí, Ni hablar, perdón, un segundito, ni hablar sobre enseño, aprende. Ni hablar. Perdón, sí. sí, por ahí funciona para acá, para lo que es un marco, como una institución por ahí. Para eso funciona. A tal edad, tal cosa, porque Sí, porque organiza. organiza. Y sí, una institución organiza. Tiene a cargo muchas personas y le sirve. Sí, en ese sentido, sí. Hay que ver si tiene condición de posibilidad eso, digamos, o lo hacen posible, digamos. ¿No? Sí, sí, en ese sentido, sí. Si no en casilla, ¿no? Porque por ahí, no sé, me imagino, tienes que hacer primer grado, segundo, tercero. ¿Y por qué? Si el pibe ya sabe todo esto, ¿por qué no empieza de cuarto directamente?
por No ejemplo, sé, por decir una cosa. ¿no? Vos Pongámoslo, viejo, no podés empezar. tengamos la a hacer pregunta ahí. A ver qué. Entonces, retomo esto que estaba explicando, que preguntaba Lara. En cambio, yo, digamos, esa idea, digamos, de que a tal edad tal cosa está alojada sobre una idea de una idea de cuerpo natural y biológico. Eso, aquí vamos a ir viendo que cae en tierra, digamos. Deja de tener tal existencia. Entonces, yo no puedo saber previamente si efectivamente eso es así. Lo único que tengo para saber es sobre la práctica corporal que voy a enseñar. Entonces yo sé una cosa, no sé las dos. Sé qué voy a enseñar. Ahora, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿De qué manera lo voy a llevar a cabo? ¿Qué momento lo voy a llevar a cabo? Ahí hay incertidumbre. Eso es un principio de incertidumbre. No sé si se aclara un poco, Lara, la idea. Sí, porque va a depender del grupo, del lugar, de los materiales, etc. Sí, por ejemplo, ¿no? Y otra característica es que las leyes son probabilísticas. Las leyes son probabilísticas. ¿Tá? Es decir, no son leyes deterministas, sino que adquieren un grado de probabilidad. Esto funciona así en la ciencia moderna. No está determinado por la naturaleza, sino que hay un grado de probabilidad de que suceda o que no suceda. El objeto de estudio que va a plantear la educación física tiene sus argumentos en todos estos obstáculos que fuimos viendo. ¿Tá? Y el objeto de estudio para la educación física es el movimiento humano. Algunos dicen eso, otros el hombre en tanto que se mueve. ¿Cuál es el objeto de estudio que estamos proponiendo? En nuestro caso, siguiendo todas estas argumentaciones. Las prácticas corporales. Nuestro objeto de estudio son las prácticas corporales y hay que entender por ella, voy a dar una pequeña definición, son prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo. Las prácticas corporales es igual a prácticas culturales, también con mayúscula, ahí con mayúscula, PC con mayúscula, acá es PC con minúscula. Que toman por objeto al cuerpo. Es decir, no están en la naturaleza. No es un movimiento que se desarrolla y que está en la naturaleza, sino que el movimiento, por decirlo de alguna manera, viene en prácticas. ¿Ah? Podemos meter ahí, profe, también. ¿Cómo? Podemos meter ahí el tema del cuerpo también, si somos Sí. cuerpo, tenemos cuerpo. Sí. Son prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo y hacen algo con ese cuerpo. Intentan hacer algo con ese cuerpo. Fíjense, el cuerpo es objeto. Es interesante esto. El cuerpo es objeto. Claro, o sea, las prácticas culturales están establecidas, digamos, en una sociedad, la cual el cuerpo es un medio para esas prácticas culturales, No, de es cierta objeto. manera. Es objeto, no es un medio. Bueno, es un objeto, capaz que ahí lo entiendo mal con el término, pero es un objeto para Para esas prácticas culturales. esas prácticas culturales que ya están establecidas en la sociedad, en el marco de una sociedad, ¿no? Sí, en un momento X, histórico Determinado. y político, histórico y político se dice, económico y social. Político y social.
Claro, Claro, sí, sí. claro. Que si eso se modifica, va a modificar, porque acá son covariantes, va a modificar al cuerpo, que lo toma como, Sí. las prácticas que toman al cuerpo como objeto, lo va a modificar. En un momento será tal cosa, en otro momento será otra cosa. ¿Se comprende esto? O sea, a futuro no podemos saber. Claro. Sí podemos ver para atrás qué ha sucedido. ¿Se sigue esta idea? En ese Sí, sentido. todavía no. O sea que No, y digo, las prácticas culturales son del presente, digamos. No son, No, no. se establece en un... Vos podés hacer una cuestión cronológico. histórica también, ver qué ha sucedido con esas prácticas, ¿ah?, respecto del cuerpo. ¿Se sí. sigue esta idea o no? Pero en ese recorrido, ¿cómo haces? Para vincularlas y que no quede, digamos, el concepto de prácticas culturales que no quede... Por ejemplo, te doy un ejemplo. ¿Qué ha pasado con el deporte? El deporte. Deporte, vos podés hacer una historia del deporte. Podés hacer una historia del deporte y ver, bueno, a ver, ¿cuándo hay deporte? ¿Cuándo aparece el deporte? ¿El deporte es desde que el hombre existió y evolucionó con el hombre, o el deporte aparece en un momento determinado en donde se cruzan determinados discursos respecto del cuerpo y ahí hay algo que aparece que antes no estaba? ¿Se comprende? Hay autores, por ejemplo, como Huizinga, que dicen el juego es anterior a la cultura y a medida que el hombre va evolucionando, ese juego va apareciendo. Eso es otra idea, Los animales juegan, ¿no? Para Huizinga, por creo. ejemplo. Y los animales tendrían un cuerpo y no serían un cuerpo. Claro, Creo que Freud es el que habla de los padres que ya sí, piensan en el claro. hijo con el objeto libidinal cuando están embarazados. Quiero que sea futbolista, quiero que sea. Yo vi en un video que Cris Sorio usaba algo parecido Sí. con el nombre de Luis, que el abuelo se llamaba Luis y que el papá, entonces él ya era Luis hace 30 años. Pero, por ejemplo, vamos de vuelta a la definición de prácticas corporales, que son prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo. Por ejemplo, este ejemplo por ahí es un poco más gráfico. Un cocinero. Vos me decís, bueno, tiene que higienizarse las manos, ¿no? Tiene que picar de determinada manera porque si no se corta los dedos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que tener cierta higiene, ¿no? Tiene que agarrar, esto está caliente, lo tiene que agarrar de una determinada manera, tiene que cuidarse sus manos. ¿Eso es una práctica corporal? No. Tiene que tener cierto cuidado respecto del cuerpo. Pero no es una práctica corporal, porque el objeto de esa práctica es manipular los alimentos para producir una comida. ¿Se comprende? Vamos a un escritor. Un tipo está escribiendo en la computadora. Sí, mira, tiene que estar derecho, sentado de esta manera, bla, bla, bla. ¿Eso es el objeto de la escritura? ¿O el objeto de la escritura es producir un libro, un ensayo, una poesía, lo que fuera? Ahora, que vos me decís, bueno, mirá, no, pero por ahí le conviene por la postura, sentarse así, de tal manera, la computadora a tal distancia, con la... Bien, fantástico. Pero no es el objeto de la práctica de escritura al cuerpo. A pesar de que esté escribiendo sobre el cuerpo. ¿Se comprende? O sea, una práctica corporal toma por objeto al cuerpo y hace algo con él. ¿Se sigue esta idea? No sé si se aclara un poco la idea. Digamos, son culturales, es decir, están en un momento determinado, histórico, político, económico, social. ¿Ah? Sí, quedan 2 minutos, como dice Max. Vamos a cerrar aquí y seguiremos, porque no vamos a volver a conectar, además ya son las 12, se nos hizo largo. No, sí, sí, se entiende, se entiende. Igual, vamos a seguir. Es como decir No, sí, dale. prácticas culturales, ¿no? El físico-culturismo. Es una práctica cultural que apareció en un momento determinado y toma como objeto el cuerpo, interviene en ese cuerpo y lo transforma, digamos. Sí,
¿sí? De una determinada manera. Y ahí tenés una práctica. Hay otras, ¿sí? Pero ¿qué cuerpo se toma como objeto? O sea, Ah. porque en los juegos, por ejemplo, puede ser una práctica corporal, no sé, jugar al truco, por ejemplo, ¿es una práctica corporal? Yo te diría que no. Si seguimos a Benveniste, hay juegos, él va a dividir entre, porque el juego lo vamos a encontrar en Benveniste, lo vamos a encontrar que aparece como profanador, es decir, de un acto religioso o algo que se pone, donde se une rito y mito. Lo sagrado une el rito con el mito. Por ejemplo, si son católicos, vieron que o han presenciado algún, este es el cuerpo de Cristo. Entonces dice, el mito es lo que se dice y el rito es lo que se hace. Entonces esa unión arma lo sagrado. ¿Para qué hace el juego? Profana, divide el rito del mito. Se queda con uno, el otro lo abandona. Cuando se queda con el mito, aparecen los juegos de palabra. Cuando se queda con el rito, aparecen los juegos de acción. Para nosotros, hay juegos corporales. Pero bueno, sigámosla. ¿Se comprende? Digo, ahí hay una idea para ir viendo. Cortamos aquí. Sí, queda poquito. Seguimos el miércoles que viene. Dale. ¿Está? Hasta luego. Chau, chicos. Chau, chau. Un abrazo. Chao, profe, nos vemos.